Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 6 programada para el sábado 11 de febrero. Acumulen tesoros en el cielo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Marcos 8, 36, 37. En su ministerio público las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo señalan la búsqueda de seguridad para el futuro como motivo principal del afán por obtener riquezas. La vida del hombre, dijo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Quien continúa en esa dirección solo tendrá ansiedad, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Los ciudadanos del reino de los cielos tienen la confianza de que Dios atiende sus necesidades reales y básicas. Su prioridad está en Él y en su reino. Mateo 6:31 al 34. Esto produce descanso de la ansiedad y contentamiento piadoso con lo que poseemos. 1 Timoteo 6:8. Jesús nos invita a direccionar las prioridades hacia los asuntos celestiales y a invertir para la eternidad. Mateo 6:19-20. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros corazones? ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Se recibe cuando la motivación de la vida tiene como propósito agradar a Dios y estar dispuestos a obedecer su voluntad en todo punto y cumplir la misión asignada en la vida. Cuando se invierte lo que se recibe en función de la eternidad y no para buscar el goce y placer terrenal, y cuando dedicamos nuestro tiempo y energía, recursos y devoción en la obra de Dios, porque así estamos colocando nuestro tesoro y sin lugar a dudas también nuestro corazón le seguirá. Nuestro estudio se centra en el análisis de la vida y experiencia de personajes bíblicos que apuntaron a la meta del tesoro celestial y que tienen asegurada la recompensa eterna. Y veremos el riesgo en que se incurre al perder de vista este propósito. Nos concentraremos en dos grupos de personajes. Uno, personajes que fueron ejemplo de buenas inversiones. Dos, personajes que fueron ejemplo de malas inversiones. Y finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. Personajes que fueron ejemplo de buenas inversiones. El primero es Noé. Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor le había revelado que raería de la faz de la tierra a los hombres y a las bestias, trayendo sobre ellos un diluvio universal. Se nos presenta a Noé como un típico ser humano igual que nosotros, que sintió las presiones sociales de la época. Y esto nos ayuda a entender la importancia de tomar decisiones correctas en nuestro proceso probatorio. La revelación divina le produjo la necesidad de hacer cambios radicales en su estilo de vida, en sus prioridades, y determinaron para él y su familia la diferencia entre la vida y la muerte. Noé sabía que el mundo estaba bajo el escrutinio divino, que la maldad general de la tierra traería sobre ellos un diluvio universal, y que los que entraran en el arca recibirían la preservación de sus vidas, pero los demás la destrucción temporal y la condenación eterna. Las decisiones son de carácter y de consecuencias eternas. Noé decidió nadar contra la corriente, ser llamado impopular, ser expuesto a la afrenta y al ridículo por no vivir de acuerdo a la visión de su generación. Su mensaje fue rechazado porque no gozaba respaldo científico. Él anunciaba algo jamás visto y para ellos que nunca había sucedido. Nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés 1:9. Nadie pensaba en una catástrofe de tal magnitud. A diferencia de los demás antediluvianos, Noé invirtió su tiempo y recursos en el proyecto de Dios de construir el arca, un proyecto que duró 120 años de su vida. Y para los intérpretes, Noé tenía su mirada puesta en una gratificación diferida. Dios le dio la capacidad de resistir la tentación de la búsqueda de una recompensa inmediata para esperar la mejor y más excelente, la celestial y eterna. Noé caminó con Dios,
sometiendo su voluntad a la suya, con responsabilidad cumpliendo los deberes como fiel mayordomo de su vida, de sus bienes, de su tiempo, de sus habilidades, sabiendo que tendría que dar cuentas a Dios. Noé renunció a sus proyectos personales y familiares e invirtió todo en el proyecto de Dios, y después del diluvio fue el monarca en la tierra. Logró superar la prueba, porque puso su corazón en el tesoro celestial. Tenía limpia su conciencia porque advirtió a toda la generación antidiluviana con el último mensaje de advertencia que podía salvarles. Su sangre no caerá sobre su cabeza. Con el diluvio Dios detuvo el avance de la maldad en la tierra y evitó que se multiplicara la miseria y el sufrimiento de los humanos. Un escepticismo similar al de la época de Noé se verá en los últimos días y en sus escenas previas a los juicios del tiempo del fin, y no faltarán los burladores modernos. Segunda de Pedro 3 del 3 al 7. ¿Cómo escaparemos nosotros de la destrucción venidera? Adquiriendo la visión de Noé, advirtiendo al mundo, aunque esto implique renunciar a oportunidades y ventajas temporales y al confort y a la comodidad, con la esperanza puesta en una recompensa futura y más gloriosa, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con Abraham, el padre de los fieles. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham, Gálatas 3, versos 6 y 7. De Abraham se destacan dos cosas importantes: su fe en Dios y en sus promesas, y su fidelidad en hacer la voluntad de Dios. La fe verdadera que salva se manifiesta en, primero, creer en Dios; segundo, confiar en sus promesas; y tercero, obedecer su voluntad. ¿Hasta dónde Abraham estuvo dispuesto a renunciar a las cosas que tienen valor e importancia en el mundo? Su primer acto de fe fue abandonar Ur de los Caldeos, ante la invitación divina de Génesis 12 del 1 al 3. Al creer en Dios, esto implicó su disposición a renunciar a todo lo que poseía, lo que podríamos clasificar como tesoro terrenal, para aceptar el tesoro celestial que Dios le ofrecía. Aplicó en su decisión la definición paulina de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él dejó lo conocido, el confort y la comodidad para ser un peregrino, extranjero y nómada. Y a pesar de la promesa de herencia de la tierra de Canaán, en la práctica la única tierra que poseyó fue la cueva de Macpela, donde él y sus descendientes fueron enterrados. Génesis 23 del 17 al 20. Nunca dudó de que recibiría una mejor posesión, la celestial. Hebreos 11 del 8 al 10 dice: por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. En respuesta al llamado de Dios, Abraham dejó atrás los valores familiares, abandonó los valores culturales y renunció a sus valores económicos. El mayor tesoro que poseía fue un carácter semejante al de Cristo. Fue considerado por sus contemporáneos como un príncipe de Dios, un testimonio de su ejemplar conducta. Génesis 23:6. Generoso, valiente, hospitalario y siervo del Dios Altísimo. También recibió el calificativo de padre de la fe por haber creído y obedecido a Dios. Los creyentes en Cristo por la fe comparten este privilegio de ser herederos con Abraham, pero también tienen la responsabilidad de poseer un carácter semejante al suyo. Gálatas 3, versos 6, 7 y 29. Y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham y conforme a las promesas sus herederos. En espera del cumplimiento de la promesa de tener un hijo en su vejez, él desafió la pérdida de su vigor, y Sara también la esterilidad y la vejez. Hebreos 11 del 11 al 12. Y de sus lomos nacieron multitudes como estrellas del firmamento y como arenas del mar, y fueron los progenitores del Mesías, por quien las naciones del mundo serían bendecidas. Gálatas 3:16. Ahora vamos a estudiar a Moisés. Moisés vivió 120 años de edad y pasó por 3 etapas de 40 años cada una. Deuteronomio 34:7.
La primera etapa, Hechos 7:23, la segunda, Hechos 7:30 y la tercera, Hebreos 3:16, 17. En su primera etapa en el palacio de Egipto como hijo adoptivo de la hija del faraón, la segunda como pastor de ovejas en Madián, hasta que Dios se revela en una zarza ardiente y le hizo el llamado para efectuar la liberación de Israel de Egipto. Y la tercera como estadista, profeta, escritor y conductor de Israel en su peregrinaje hasta las riberas de la tierra prometida. O sea, 12 verso 13 dice de él, y por un profeta hizo Jehová subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. La primera etapa de su experiencia fue decisiva. La providencia divina le había preservado la vida. Sus padres lo criaron hasta cierto tiempo, desobedeciendo la orden del faraón de que ningún varón israelita fuera dejado con vida. Luego lo colocaron en una cesta de junco en el río Nilo y fue encontrado por la hija del faraón, quien le adopta como su hijo. Hebreos 11:23. Ella permitió ser criado por su madre y hermana por un tiempo. Ellas le enseñaron la fe judía en el temor de Dios y así pudo comprender cuál era su misión. Hechos 7:19 al 29. Llegó el momento en que él tendría que tomar una decisión radical y Hebreos 11:24 y 25 dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón para identificarse con su pueblo y sus sufrimientos. Pudo decidir entre las ventajas del trono de Egipto y el destino que Dios le trazaba para su pueblo conforme a las Sagradas Escrituras. Y esa decisión que tomó cambió su vida y el curso de la historia. Las decisiones radicales que él tomó demandaron su fe, valor y perseverancia. Él apreció las raíces hebreas, aunque en ese momento eran nada más que un pueblo de esclavos, pero eran el pueblo de Dios. Hebreos 11:25. Pero a pesar de todo, fue su decisión correcta. En el Nuevo Testamento, él aparece vivo en la transfiguración, junto con Cristo, como representante de quienes serán los santos resucitados en ese bendito momento de la segunda venida de Cristo. Como a Moisés, los cristianos reciben una visión de la realidad que los lleva mucho más allá de este mundo. Y cuando el mundo los tiente, recuerden por la fe que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerden que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, a Jesucristo, que vendrá por nosotros para llevarnos a la casa del Padre Celestial. Juan 17:16, Filipenses 3:20, 21, Juan 14, del 1 al 3. Continuamos con los personajes que fueron ejemplo de malas inversiones. Y en esta oportunidad citaremos a Lot y a Jacob, quienes por su falta de visión espiritual en ciertos momentos de la vida, cosecharon dolorosos resultados, soportaron pérdidas graves, hasta que entregaron todo a Cristo y aceptaron su misericordia. Comencemos con Lot. Decidió acompañar a Abraham en su abandono de Ur de los Caldeos y las bendiciones de Dios se hicieron sentir en Abraham, Génesis 13:2, quien era rico en ganado, oro y plata, y en alguna medida también llegaron esas bendiciones a Lot, Génesis 13:5. Él tenía muchas ovejas, vacas y tiendas. Pero lamentablemente Lot no supo manejar la prosperidad, se separó de su tío y escogió habitar en las ciudades de la llanura deslumbrado por su fertilidad y por su codicia en los tesoros de la tierra. Génesis 13 del 8 al 13. Y aunque no olvidó totalmente su fe en Dios y los principios que le fomentara Abraham, ya que Pedro le llama justo, segunda de Pedro 2:7, su espiritualidad y la de su familia fueron gravemente afectadas por la asociación con la corrupta Sodoma y Gomorra y por sus efectos inmorales que se hicieron presentes aún después de que fueron destruidas dichas ciudades de la llanura, cuando sus hijas le embriagaron y cometieron incesto, engendrando hijos y descendientes, que fueron enemigos hostiles del pueblo de Israel, y nos referimos a los amonitas y a los moabitas. Lot recibió un primer aviso de que lo perdería todo, cuando fue llevado cautivo con su familia y bienes, y fue librado por Abraham en Génesis 14. Pero aún así no desistió de habitar en ese lugar corrupto. Pero en el segundo aviso fue determinante.
Debido a la intercesión de Abraham en favor de Sodoma, a quienes ya había librado primero por la espada y ahora quería librarlos de la destrucción, intercediendo por ellos ante Dios, Dios envió 2 ángeles que libraran a Lot y a su familia de la destrucción, pero solo escaparían ellos sin sus tesoros terrenales. Serían como tizones arrebatados del fuego. Zacarías 3:2. Y sus bienes serían quemados por el fuego que destruiría Sodoma y Gomorra. 1 Corintios 3, verso 13 al 15. Génesis 18, 22 al 33, Génesis 19, del 15 al 17 y verso 30. La excepción fue la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal al no seguir las indicaciones de los ángeles en Génesis 19, 26 y Amós 4, 11. Ella representa a los casi salvados, quienes no han roto aún sus nexos con el pecado y con el mundo, aunque hayan salido y avanzado fuera de Babilonia, sino que los tienen aún arraigados en el corazón. Jesús hizo una alusión a ella en su sermón profético de los Olivos. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. En realidad no llevaremos nada de nuestros bienes el día de nuestra muerte a la tumba, ni tampoco al cielo en ocasión de la venida de Cristo. Solo un carácter transformado por la gracia divina. La moraleja de todo esto es, si perdemos el cielo, lo habremos perdido todo. Vamos con Jacob, quien pasó de engañador a príncipe. Génesis 32 del 22 al 31. Jacob era el segundo hijo de Isaac y Rebeca, mellizo de Esaú. Génesis 25 del 21 al 23 describe de que en el vientre de su madre embarazada se disputaban ser el principal, pero Jacob nació tomado del talón de su hermano Esaú. Sin embargo, Dios reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor. Ambos vivieron en un ambiente de un hogar disfuncional. Cada progenitor tenía su hijo predilecto, y esto agudizaba su rivalidad. Esaú se inclinó a los asuntos humanos y no era idóneo para asumir el compromiso de la progenitura espiritual. Sin embargo, la deseaba porque le aseguraba una mayor parte de la pernos. Pero Rebeca sabía que Dios le daría a Jacob ese derecho de primogenitura. Las buenas aspiraciones de Jacob fueron estropeadas por la impaciencia y la tentación de buscar el cumplimiento de sus anhelos por medios equivocados y pecaminosos, con la complicidad de Isaac para que le diera la bendición a él y no a su hermano Esaú. Génesis 27 del 5 al 29. Con furia Esaú juró matar a su hermano, y temiendo morir siguió el consejo de su madre y se dirige con un báculo en la mano hacia el hogar de Labán su tío. Génesis 27 del 43 al 45. Pero su exilio se prolongó por 20 años y nunca volvió a ver a su madre. En la tierra de Labán conoció a Raquel y pactó su matrimonio con ella, pero fue engañado por el suegro, quien le entregó primero a Lea y tuvo que trabajar 7 años adicionales, en total 14, para obtener a Raquel, todo en un servicio lleno de explotación y de injusticia. Pero llegado el tiempo del cumplimiento de su regreso, indicado por Dios a la tierra de sus padres, con una prole de 11 hijos y mujeres y lleno de prosperidad, recibe la noticia de que Esaú venía a recibirle con un ejército de 400 hombres, y temió por él y su familia. Jeremías 37 hace mención de la angustia de Jacob, y los detalles están en Génesis 32 del 22 al 31. Estaba angustiado mentalmente, temía la muerte, con una conciencia culpable por los pecados y errores pasados. En la soledad del vado de Jaboc, recibió la visita del ángel del pacto, quien se le había revelado en sueños como una escalera mística que unía el cielo y la tierra. Génesis 28 del 11 al 22, Juan 1:51. Pero al no identificar quién era, Oseas 12:4-5, lucha con él hasta rayar el alba. Y cuando vio que con un simple toque le descoyuntó el muslo, supo que no era un ser humano, y piedad se aferra de él pidiendo perdón y que lo bendijera. Y en respuesta a su fe, arrepentimiento y perseverancia, se le dijeron estas palabras: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En este cambio de nombre estaba abierta la oportunidad de rehacer su vida y experiencia religiosa con nuevos propósitos, y ahora seguiría
a Dios y su voluntad sin usar métodos pecaminosos. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y ya para morir, pidió que sus restos estuvieran junto a los de sus padres en la cueva de Macpela y bendijo a sus descendientes y expiró. Esta victoria de Jacob representa la experiencia de los salvados que serán victoriosos en el tiempo de angustia final para la gloria de Dios. Daniel 12:1. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. Escapa por tu vida. Testimonio para los ministros 446. El hombre tiene luz y oportunidades, y si las aprovecha, vencerá. Mediante su vida pueden mostrar el poder vencedor de la gracia divina. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 338 a la 340. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo vive en ellos. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición no santificada y el amor en los atractivos mundanos. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renuncia propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 89. Si perdemos el cielo, lo perdemos todo. Hijos e hijas de Dios, página 367. Les deseo un feliz sábado en la presencia bendita del Señor.